Bien, retomamos ahora con una parte del engranaje que repercute en la formación profesional, ocupe el lugar en el que se encuentra en nuestros días. Esta pieza clave es una modalidad de formación profesional que cumple este año 10 años, ya lo hemos dicho anteriormente, y es la formación profesional dual. Para ello contamos con Elena Gomariz, técnica educativa del Servicio de Formación Profesional. Ella nos va a presentar a todos los ponentes tan importantes que la van a acompañar. Buenos días a todos y gracias por venir. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda sobre la FP Dual. Y en esta mesa pues, nos van a acompañar tres docentes que saben mucho sobre esto. En primer lugar, Miguel Ángel García López. Miguel Ángel García López es tutor y responsable de FP Dual en el IES Dr. Pedro Guillén de Archena. Y en segundo lugar nos acompaña Esperanza Manzanares. Bueno, por aquí, como queráis. Esperanza Manzanares es la responsable también de FP Dual en el IES Ingeniero de la Cierva de Murcia, que ya viene desarrollando proyectos un montón de años. Y luego, en tercer lugar, tenemos a Gloria Cuenca, responsable también es responsable de la FP Dual en su centro, en el Cañada de las Heras, y viene desarrollando pues, un proyecto que entiendo que es bastante novedoso y que se debería conocer por el resto de la comunidad educativa. Bueno, nos sentamos. Bueno, casualmente este año se cumplen 10 años de la FP Dual y en la región de Murcia durante estos 10 años se han venido desarrollando distintos proyectos que han ido a más. Hace unos meses pues, me di cuenta que los primeros proyectos que se desarrollaron fueron el de Repsol. El de Repsol en Cartagena, hace 10 años, para el curso 2012-2013. Bueno, aquello, pues un documento ahí larguísimo que salió publicado en el BOR con todo el programa formativo. Era un proyecto de dual armonizada en el que los alumnos... a los alumnos que participan en ese proyecto pues se les imparten contenidos curriculares en el centro educativo y tiene que ir todo perfectamente coordinado entre los docentes y el centro educativo y la empresa. Bueno, pues todo eso apareció ahí publicado, firmado en Consejo de Gobierno, es decir, unos trámites administrativos que imagino que fueron extensísimos y larguísimos. Inmediatamente después o paralelamente a ese convenio le siguió otro que fue con la empresa Estrella de Levante, con el IES Francisco de Goya. Bueno, estamos hablando del curso 2012-2013. Me parece que ya queda un poco lejos. ¿Qué dirías, Esperanza, que ha cambiado desde entonces a este curso en el que estamos, el 3-2012? Bueno, cambiar muchísimas cosas, porque en los comienzos pues todo fue un poco duro por el desconocimiento. Las empresas no sabían muy bien lo que era la FP Dual, nosotros como centros tampoco, y fue el ir pues poquito a poco trabajando, visitando a las empresas, explicándoles en qué consistía y qué diferencia había con respecto a la FCT, porque claro, ya había otro tipo de prácticas previamente que no eran las duales, entonces, ¿esto qué era? Y bueno, ahí poquito a poco hasta el día de hoy. Nosotros empezamos también en el año 2014-2015 con el primer proyecto y hasta el día de hoy sin parar. Muy bien, Miguel Ángel. Y en tu caso, ¿qué impresión te da los cambios que se han producido en 10 años? Bueno, para nosotros, para mí que he estado en un centro no relativamente muy grande, veíamos la FP Dual como que era algo para empresas, en un entorno donde las empresas fueran muy grandes, ¿no? Entonces, que iba a ser difícil conectar con empresas de un tamaño más pequeño. Y luego la realidad, en mi caso, nos ha hecho ver que no, que muchas veces en ese mercado de
de la pequeña y mediana empresa hay una gran posibilidad de hacer convenio de dual y que los alumnos vayan. Muy bien. Y Gloria, ¿tú qué dices a eso? ¿Qué ha cambiado? Pues estoy... Hola. Hola. Bueno, vale, pues muy de acuerdo con Esperanza también sobre ese desconocimiento de las empresas sobre cómo era la modalidad dual. En principio no sabían tampoco en qué cotización de la Seguridad Social tenían que poner a los alumnos. Teníamos que estar hablando con recursos humanos, con asesorías, para explicarles que era el 9928, donde tenía que ir el apartado, donde tenían que poner a los alumnos las prácticas. Tuvimos que explicarles muy bien cómo funcionaba la dual. A veces se les olvidaba a muchas empresas que los alumnos simultaneaban el trabajo allí en la empresa con el ejercicio docente que hacían en el centro, y todo ello pues, nos hacía un poco más compleja la situación de todo lo que es la gestión. También la documentación, en su momento cuando comenzó, había muchísimo papeleo que hacer, había que hacer muchísimos viajes a la consejería para firmar convenios, a la empresa, con el director, con todas las personas que teníamos que firmar. Y bueno, lo bueno es que a partir de que han pasado todos estos años, la formación profesional dual se ha conocido mucho, han habido muchos medios de comunicación que han hablado de FP, toda esa publicidad que se le ha dado, la página web de Llegar a Salto es muy importante también. También, por otro lado, además de eso, pues nada, que han tenido mucho más conocimiento sobre todas estas empresas y sobre todo nuestra labor que hacemos docentes, y nada más, que todo eso ha agilizado nuestro proceso. La web de FCT, de Murcia Educa, donde también se colga en la plataforma todo lo que son convenios y toda la documentación, también la han adaptado ahora a la modalidad dual, y también nos ha mejorado mucho esa gestión de toda la documentación. Entonces, pues nada, nosotros encantados con poder agilizar y poder incorporar cuanto antes a nuestros alumnos a las empresas, que es lo que nosotros queremos. Perfecto. Muy bien, Miguel Ángel. Tu centro es relativamente pequeño, como el IE Dr. Pedro Guillén, y el cordón empresarial que tiene a su alrededor pues es relativamente también pequeño. ¿Cómo se te ocurrió dar el salto y meterte a tutorizar a un alumno en FP Dual? Pues casi por casualidad. Había una intención de empezar en dual. Yo llegué en el 2018, había habido algunos intentos anteriores que no habían fructificado, y llegando al principio en la reunión de principio de curso, yo lo planteé como una posibilidad, ya que en el reparto, bueno, pues me había cogido la tutoría de la FCT de grado superior. Y entonces, bueno, pues había llegado nuevo, conocía más o menos la zona porque soy de allí, de Archena, y empecé un poco a moverme. La casualidad fue porque se dieron una serie de circunstancias que permitieron, había una alumna que estaba muy interesada, y curiosamente hablé con una empresa y dijo que sí, cuando realmente fui un poco a ciegas, un poco así a ver lo que pasaba, ¿no? Y el resultado fue bueno. Entonces, a partir de ahí, viendo que la primera opción, o sea, la primera intentona había sido bien, pues había salido bien, empezamos a seguir trabajando en esa modalidad, ¿no? en ese intento. Sí que es verdad que, claro, lo que tú decías, ¿no? Explicarle al empresario que está la modalidad de FP Dual, que está la ordinaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? La FCT normal, en principio pues llevaba a confusión porque no lo conocía. Pero fue un poco intención nuestra, pero también se dieron las circunstancias para que, curiosamente, ese mismo año saliera. Y claro, fue un referente porque ya, como resultado fue bueno en todo momento, y la persona que fue, la alumna, estaba muy contenta, pues eso hizo que corriera un poco la voz, ¿no? De que, oye, está la dual, ¿esto qué es? Y el resultado fue pues, que vamos siguiendo con ello. Perfecto. En vuestro caso, Esperanza, lleváis un montón de años presentando proyectos, e incluso habéis llevado a cabo un proyecto muy importante de modalidad armonizada con la empresa PC Componente. ¿Cómo surgió ese proyecto? Pues también un poquito, como comentaba Miguel Ángel, un cúmulo de circunstancias también, ¿no?
Llevábamos unos años intentando correos, intercambio, no salía. Y bueno, casualmente en el segundo congreso de formación profesional conocí personalmente a Miguel Ángel López y claro, el estar uno delante del otro, la cercanía, ayuda bastante. Y a partir de ese momento empezamos a hablar, tuvimos una serie de reuniones y al final pues conseguimos que saliera el proyecto. Muy bien. En tu caso, Gloria, lleváis presentando un proyecto bastante particular desde el curso 16-17, si mal no recuerdo. ¿Cuál fue el origen de esa puesta en marcha, de esa posterior puesta en marcha de vuestro proyecto? Pues en nuestro Instituto del Cañar de las Heras somos los únicos de la región de Murcia que damos la familia de arte gráfica y tenemos 3 ciclos. 2 ciclos de grado medio, preimpresión digital e impresión gráfica, y un ciclo de grado superior que es diseño y gestión de la producción gráfica. Entonces, en el ciclo de impresión gráfica de segundo de grado medio, nuestros alumnos los enseñamos a cómo funciona el manejo de la maquinaria de impresión para que realicen diferentes productos como son carteles, folletos, adhesivos, etcétera. Entonces, es muy amplio, el sector es muy amplio de arte gráfica y además avanza muy rápidamente. Entonces, para nosotros era muy importante que ellos vieran de primera mano cómo eran esas maquinarias tan avanzadas que existían en las empresas de la región. Porque nosotros en nuestro centro pues tenemos maquinaria, pero es un poco más obsoleta, contamos con menos presupuesto, menos dinero, y entonces pues que nosotros les podemos enseñar las nociones básicas de la teoría, pero les enseñamos también vídeos de cómo funcionan las máquinas, cómo son, pero no los pueden ver en directo, a no ser que gracias a esta formación dual pueden ir a las empresas y pueden ver de primera mano todas esas maquinarias de las que les hablamos, las innovaciones técnicas y tal. Y entonces nos parecía un recurso maravilloso para que los alumnos aprendieran y vieran de primera mano cómo funcionan las empresas. También que se incorporen paulativamente al empleo también es muy importante, porque los procesos gráficos es un oficio muy lento de aprendizaje. Entonces, cada empresa trabaja de una manera. Y si nuestros alumnos empezaban cuanto antes a trabajar en esa empresa mientras conocían los conceptos teóricos, por la tarde en la empresa los podían ejecutar. Y así la formación ha sido muchísimo más enriquecedora y los alumnos se han ido como adaptando paulativamente a lo que es ese empleo, esa forma de empleo. Y de ese modo, precisamente, ideasteis una forma particular que os permitía, el presentar proyectos, os permitía llevar a cabo ese tipo de proyectos para tener una mayor presencia en la empresa. Sí, claro. Explícanos cómo es el proyecto que lleváis a cabo en tu centro. Nuestro proyecto es un poco complejo. Como es tan complicado este tema de las artes gráficas, nosotros tenemos 2 cursos en el ciclo de primero y segundo de grado medio. Entonces, el primer curso nosotros conocemos a nuestros alumnos, sabemos bien las habilidades que ellos tienen para ir demostrando que sus conocimientos, qué es lo que mejor se les da y tal. Y hasta que no pasan a segundo curso, nosotros no decidimos mandarlos a la dual, porque pensamos que no están suficientemente preparados como para ir a una empresa. Necesitan tener unos conocimientos, necesitan ser respetuosos, tener unas normas. Entonces, cuando ya están en segundo, además, también no pasan todos. El primer curso siempre hay 28 o 30 alumnos, a mitad del curso se los van dejando y solo se quedan los que realmente les importa el ciclo. Entonces, en segundo, lo que hacemos es que no todos los alumnos que pasan, que a lo mejor serán como 15 alumnos, 14, 15 alumnos, no todos van a modalidad dual. Hay algunos que sí que van a modalidad convencional. Y lo que hacemos es compaginarlo en el mismo horario. Lo hacemos de la siguiente forma. Como empiezan tan tarde la dual, tienen que tener un gran periodo de horas durante el día. Y nosotros lo que hacemos es que por la mañana vienen al instituto 4 horas de curso lectivo y por la tarde van 4 horas a la empresa. Esto lo podemos hacer porque los alumnos de convencional van 6 horas, como el resto de los alumnos de todos los ciclos, van sus 6 horas desde de la primera evaluación y la segunda evaluación, y luego a partir de marzo hacen sus prácticas convencionales, que son sus 400 horas. Entonces, nuestros alumnos de dual
acuden a clase desde septiembre hasta junio. Y las horas que sus otros compañeros están haciendo las prácticas de marzo, nuestros alumnos completan esas 2 horas lectivas que nos han faltado del cómputo de por la mañana, las completan en esa tercera evaluación. Entonces formamos un horario para que se complete lo que es el currículum de las horas necesarias que tienen que dar los alumnos, pero en vez de a 6 horas diarias, 4 horas. Y así por la tarde pueden poder acudir a la empresa esas 4 horas para formarse. ¿Por qué 4 horas? 4 horas en la empresa y 4 horas en el instituto. Porque los alumnos, según la normativa de Dual, no pueden tener una jornada semanal de más de 40 horas. Por lo tanto, serían como mucho 8 horas diarias en las que el alumno podría estar o bien en el instituto por la mañana 4 horas y por la tarde 4 horas en la empresa. O sea que tus alumnos completan el resto de horas durante el tercer trimestre. Efectivamente, las 2 horas que les faltan por la mañana de formación en el centro, las completan en la tercera evaluación. Me imagino que eso requerirá una coordinación tremenda entre el equipo docente y el equipo directivo también, y que los alumnos estén dispuestos. Efectivamente, porque además son 2 módulos los que están implicados en la Dual, que son desarrollo de la tirada offset y impresión en flexografía, que esos dos módulos son los que se tienen que blindar para que estén siempre en el periodo entre las 10 de la mañana y las 2:30. Entonces, la primera y la segunda evaluación están de 8:15 a 12:20 y 25, y en la tercera evaluación de 10 a 2:30. Y así se pueden ir compaginando y completando toda esa hora. Claro, realizar eso por medio de la modalidad abierta sería imposible. Sí, claro. Porque supone una previsión y una coordinación previa y salirse del marco lógico. Sí, tendrían que estar, si es modalidad abierta, los alumnos tendrían que estar 6 horas de Dual por la mañana. Entonces no podrían hacer 4 horas por la tarde, solo podrían hacer 2 horas por la tarde. Y así se completa esa formación. Y ya digo que es un esfuerzo bastante grande por la dirección del centro, porque tiene que coordinar no solo el departamento de artes gráficas, sino que también el departamento de formación y orientación laboral, que también tienen asignaturas con ella. En vuestro caso, Esperanza, que llevasteis a cabo el proyecto de modalidad armonizada con PC Componentes, ahí también tuvisteis que tener una gran coordinación, puesto que implicaba distintos departamentos y además os pilló el COVID, ¿no? Claro. Elena, vamos a pedir un segundo porque vamos a pedir un poquito de silencio porque está costando un poco de trabajo escucharlo y, por favor, pedimos silencio para poder escucharlas, ¿vale? Gracias. Sí, como comentábamos antes, efectivamente, en el proyecto de armonizado consiste en que parte de la formación de los contenidos los imparte la empresa. Y claro, tenemos que coordinar cuándo imparte la empresa esos contenidos. Bueno, lo primero es qué contenidos son los que va a impartir la empresa, cuándo y en qué momento, en qué módulo encajaríamos esas horas. Y claro, por supuesto requiere muchas más reuniones para ir coordinando todo eso. Estuvimos el equipo directivo con recursos humanos de PC Componentes para ir cuadrando con las personas que se iban a encargar de esa formación. Y luego, pues bueno, el pequeño añadido del COVID que hizo que tuviésemos que modificar un poquito lo que estaba planteado al principio, pero la verdad es que PC Componentes no lo puso muy fácil. Y entre el ingeniero y PC Componentes, nada, el proyecto fue un éxito, salió muy bien. Perfecto. Miguel Ángel, en tu caso, que al ser un centro pequeño, como has dicho, trabajáis con la Dualpyme, con la modalidad abierta. Esa modalidad fue calificada por el Ministerio de Educación como una buena práctica de la región de Murcia, porque creo que así como así no se lleva a cabo en ningún sitio. Es decir, que tengas un alumno, tengas una empresa, y pasado mañana decidas que el alumno comience las prácticas en la empresa, eso no es sencillo. Sin embargo, funciona porque tenemos cientos de alumnos realizando prácticas en esta modalidad. Bien, ¿te resulta realmente ponerlo en marcha o no? ¿O lo complicado está en otra cosa? Bueno, lo complicado está en encontrar las empresas que quieran participar en la FP Dual de esta forma, ¿no? Como has dicho, es un entorno pequeño, las empresas son pequeñas y medianas, entonces
la recepción es buena, cuando le explicas cómo funciona, le parece interesante, pero cuesta un poco que arranquen, ¿no? Sí es verdad que en los últimos años, una vez que se ha explicado y se ha hecho un trabajo previo de hablar mucho con la empresa, y también se ha dado el caso de empresas que han tenido ya alumnos en la FP convencional, haciendo la FCT convencional, que han visto que se ha quedado corto su periodo de formación. Son empresas que han tenido alumnos que se han quedado trabajando luego en la empresa. Y entonces, cuando se lo planteas, dice, me interesa porque lo puedo tener antes, puedo empezar a formarlo unos meses antes, poco tiempo, con lo cual el alumno se va acostumbrando al ritmo de trabajo, a la empresa al alumno, y cuando llega el momento de empezar, porque yo siempre empezamos en segundo curso, cuando llega el momento ya del tercer trimestre y empieza con su horario completo, el alumno ya está muy asentado en los hábitos y en las costumbres de la empresa. Y entonces va funcionando así con algún tipo, con las empresas que nosotros tenemos. Sí es verdad que ha venido algunas veces, el año pasado, por ejemplo, llamó una empresa en septiembre, no tenía alumnos, y le dije, oye, pues le propongo la dual. Y llamó el 2 o 3 de septiembre. Mira, tal, está esta modalidad. Ah, no la conocía. Venga, vamos a probar. Y me dice, digo, vale, un alumno. Venga, un alumno. Y me llama luego y dice, he pensado que mejor que 1 o 2. Digo, pues venga, pues 2. Y funcionó muy bien y están los 2 trabajando en la empresa. Pero yo realmente es un poco hacer mucha pedagogía con las empresas y algunas veces pues, cuando viene una oportunidad intentar aprovecharla. ¿Y qué reticencias te suelen plantear o no? ¿Qué es la parte negativa que encuentras por parte de las empresas? El no. Bueno, que decir, el no será por algo, ¿no? No, quiero decirte, lo que les pasa a las empresas muchas veces es que no ven la oportunidad o el miedo al coste que es muy pequeño, pero no lo quieren asumir o no pueden, o el motivo que sea, pero muchas veces, bueno, pues me espero y empezamos con la FP convencional. Cuando a mí me sorprendió esta empresa, porque claro, nunca había tenido alumnos de práctica, ¿no? Entonces, cuando tú se lo presentas, además, en algunos casos me han dicho, vamos a empezar este año, me mandas un alumno en marzo y vemos qué tal. Entonces, si la experiencia es buena, me planteo coger un alumno en dual posteriormente. Pero reticencias así como así, no. El caso es que se lo dicen, lo plantean y pues en la mayoría de las veces te dicen que no. Bueno, Esperanza, en vuestro caso, ¿cómo se materializa esa relación con las empresas con las que desarrolláis la FP Dual? Pues nada, normalmente el proceso que llevamos a cabo es, en primer lugar, pues ponernos en contacto con la empresa o a través de teléfono o correo electrónico, y una vez, bueno, explicándole todo, pues lo que él comentaba también, al final hay todavía empresas que desconocen cómo es el funcionamiento de la FP Dual. Mucho hemos avanzado desde los principios, pero aún hay empresas que no lo conocen. En el momento que me dicen sí, pues entonces hago la visita a la empresa, veo pues el sitio donde podría trabajar el alumno en un futuro, conozco personalmente, porque al final eso ayuda bastante. Y luego también en ocasiones, ferias como la de FP o los encuentros de la CROEN o de la Cámara de Comercio, también ayudan, porque al conocer directamente cara a cara a la gente de la empresa, sí, y ver que ellos no saben muy bien cómo tomar las riendas y tú le comentas que no hay ningún problema, que a veces es un poquito de reticencia por miedo a lo desconocido, porque no sé eso cómo va de la beca o si tienen que cotizar, o quitarles esas dudas, sí, y una vez saltado ese escalón suele ir la cosa mejor. Y en tu caso, Gloria, ¿cuáles son las principales demandas que os plantean las empresas cuando vais a enviar a alumnos? Pues siempre nos piden alumnos que tengan mucha motivación, que tengan muchas ganas de trabajar, que sean alumnos respetuosos, que tengan una buena para poder hacer grupo en equipo, hacer pues equipo y tal, y sobre todo esa capacidad de sacrificio, porque estar por la mañana estudiando y por la tarde trabajando, pues
en realidad para ellos es un sacrificio. Tienen que ir al nivel de los alumnos de convencional, pero quitando todo ese tiempo que son esas 4 horas de trabajo. Entonces, eso es lo que a mí más me demandan y sobre todo, pues, siempre me dicen, mándame uno bueno. Y le digo, pero si todos los que tengo son buenos. Y además, como los conocemos y sabemos las habilidades que tienen, todos, pues le digo, mira, este alumno va mejor para serigrafía o va mejor en este sentido o te hace una mezcla de tintas buenísima. Entonces, así es como nosotros elegimos a los alumnos para poder mandarlos. Sobre todo también tiene que ver mucho la cercanía de los alumnos o bien del domicilio o bien del instituto, que esté más o menos cerca, porque claro, como tienen que hacer esas 4 horas y 4 horas después con ese periodo entre medias de poder comer, pues que esté más o menos cercano a ellos, para facilitarle un poco el proceso. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué podrías decir que ha supuesto para tu alumnado en cuanto a aprendizaje, inserción laboral, el haber realizado las prácticas formativas en modalidad dual? En cuanto a inserción laboral, el 100% se quedó trabajando. Bueno, bueno, tampoco son muchos, está muy bien. Se ha quedado trabajando. Y en algunos casos ha servido de puente para luego cambiar de empresa y demás, pero todos los que han hecho se han quedado trabajando. En cuanto a la motivación, es un ejemplo para los que están en primero, porque nosotros empezamos a trabajar los alumnos en dual ya en el segundo o tercer trimestre del primer curso. Y en el primer curso no se le comenta nada, en el primer trimestre no le comentamos nada de dual, algunos saben y preguntan, pero lo que intentamos es que el primer trimestre esté centrado en lo que tienen que estar, ¿no? Y ya durante el segundo, cuando está terminando el segundo y tercero, ya le presento lo que es la dual, se lo explico, quién está interesado, lo que supone y demás. Y entonces digo, tenemos el caso de tal alumno o tal alumna que está haciendo dual esos son nuestros casos de éxito, ¿no? Y claro, y entonces pues hablan con él o con ella y entonces le preguntan, porque claro, el miedo que tienen es si van a poder con todo, ¿no? Entonces yo digo, mira, está aquí y no se ha muerto, con lo cual podéis hacerlo vosotros, ¿no? Bueno, Gloria y Esperanza, la presentación de proyectos duales en vuestros centros para vuestras enseñanzas ha supuesto realizar cambios que de otra forma no hubiera sido posible, ¿no? ¿Qué ventajas concretas son las que os ha ofrecido el participar en los proyectos de FP Dual? Primero, vale. Pues, por un lado, lo más importante es cómo ven los alumnos directamente, cómo se forman en la empresa, cómo van viendo cómo trabajan las maquinarias, cómo van viendo esos avances y en comparación con lo que nosotros damos de los contenidos teóricos, pues entonces ellos es como que hacen una asimilación mejor de cada uno de los contenidos que nosotros tenemos. Entonces, están más motivados, luego cuando van a clase lo comparten esas experiencias con sus compañeros. También les pedimos opinión cuando estamos dando teoría. Oye, ¿y cómo lo hacen en tu empresa? ¿O cómo lo hacen en la tuya? Entonces, eso siempre va muy bien. Y el tema de que vayan incorporándose paulatinamente al trabajo es una formación mucho más amable que la FCT, que los metes directamente 8 horas y tienen que estar 8 horas trabajando. A veces se encuentran como mucho más perdidos y para ellos también es un poco más frustrante porque no saben muy bien para dónde tirar y tal. Y entonces, empezar poquito a poco con esa formación dual en la que empiezan, conocen primero las normativas de la empresa, van conociendo las jerarquías, van viendo cómo se van relacionando con el resto del personal. Eso ayuda mucho a que el alumno se vaya formando y vaya creciendo. Tú incluso lo vas viendo cómo va creciendo como persona, se va haciendo como más responsable, más adulto y es muy gratificante en ese sentido. Así que tiene muchísimas ventajas. Añadiendo lo que ya ha comentado, el hecho de que el alumno empiece así poquito a poco, pues también favorece que se vaya creando esa relación, ese compromiso del alumno con la empresa y de la empresa con el alumno. El hecho también de hacer más horas, porque en el caso de la FP Dual son mínimos esas 660 horas, que no son 400. Y como parece que no, pero eso da para mucho más. Y eso crea una unión, yo creo que más fuerte entre ese alumno y la empresa. Y luego, por supuesto, la tasa de integración en el mercado laboral.
Normalmente, si no el 100%, como comenta Miguel Ángel, el 90%, y a veces es porque el alumno quiere probar en otra empresa, no porque la empresa no quiera quedarse con el alumno. O sea que, fabuloso, en este caso, desde luego, beneficios. Bueno, supongo que eso también tendrá que ver con la forma en la que escogéis a los alumnos que van a ir a las empresas, ¿no? A ver, ¿cómo hacéis eso? ¿Qué requisitos tiene que reunir el alumno para ir a la empresa? Para pues, que lo enviéis allí. Todo eso, tiene que estar muy motivado, tenemos que haberlo visto responsable, una persona puntual, que acuda siempre a clase, que tenga esas ganas de ir. Es muy necesario todo eso para que eso funcione. Si no, esa capacidad de compromiso, de sacrificio también, de poder ir a la empresa y estudiar al mismo tiempo, todo eso es muy importante. Si no, el alumno se va desmotivando y al final abandona. Entonces, desde el primer momento le decimos, esto es duro, pero no te preocupes porque esto también es una oportunidad. Es una oportunidad muy grande para ti porque vas a aprender muchísimo más que los alumnos de convencional, que también aprenden, pero es otra forma. Y además te vas a divertir y vas a conocerlo todo desde otro punto de vista. Y yo creo que para ellos, como bien dice Esperanza, es una buena adaptación, muy buena adaptación a la empresa. Paulatinamente, poco a poco, y ellos pues lo hacen muy bien. Muy bien. ¿Añadiríais algo vosotros? No, básicamente eso, que sentir ese alumno que esté motivado, que vaya bien, porque el objetivo principal, lo planteamos nosotros desde el departamento así, que el alumno titule y apruebe, ¿no? Entonces, la FP Dual es una opción que implica mucho sacrificio, que implica mucho esfuerzo, entonces el alumno tiene que estar convencido de que puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿Y hay demanda real de alumnos o suele haber más alumnos que empresas o viceversa? Nosotros solemos tener más alumnos que empresas. O sea, al revés, más empresas que alumnos podemos llevar, porque el sector de arte gráfica es muy grande y como somos solo una familia en la región, pero ya te digo, muchísimas empresas nos demandan, nosotros mandamos los que podemos, pero siempre tenemos una cola de empresas a las que mandarle gente y ya es como, no tengo más alumnos, no puedo. Pero bueno. En nuestro caso, pues depende de las familias profesionales, porque ahora mismo informática pues hay más oferta en la calle que quizá alumnos, ¿no? O sea, intentan quitarse los alumnos de una empresa a la otra. Quizá en otras familias profesionales, al contrario, hay más alumnos en la rama de sanidad que empresas, pero sobre todo es quitarles el miedo, porque muchos de los alumnos tienen la preocupación que comentabais antes, de yo voy a ser capaz de llevar esto, de estudiar y trabajar a la misma vez, y yo creo que eso todavía les para un poquito. Muy bien. Bueno, ¿qué diríais, así en resumidas cuentas, que ha aportado la FP Dual a vuestros centros? bueno, ¿O a vuestras enseñanzas? Bueno, para nuestra enseñanza y luego, claro, para el centro también, es una oportunidad de traer a la empresa, acercar a la empresa al centro, ¿no? Porque muchas veces la empresa es un ente, una entidad que está ahí, a la que recurres al final del periodo formativo, y de esta manera en la que está colaborando contigo durante mucho tiempo. Entonces hay mucha retroalimentación, porque cuando el alumno está más tiempo ahí, tú te das cuenta, cuando vas a las tutorías, hablas con el tutor, con la empresa y demás, y te permite con mucha más antelación adaptar tu sistema de enseñanza a lo que realmente va a necesitar los alumnos cuando están trabajando allí, ¿no? Yo me he dado cuenta, yo que estudié el módulo de aplicación informática, he mandado a uno, entonces yo pensaba que era muy importante hacer ciertas cosas en Excel y cuando empiezo a hablar con varias de Dual, digo, adiós, pues si lo que tenía que hacer, hincapié más, es en esto, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿qué es lo que necesitan? Pues mira, necesitan saber esto, adolecen de esto, están muy bien formados en aquel contenido. Entonces, eso que te lo da también cuando hacen la FP convencional, la FCT convencional, pero en la Dual te lo permite aplicar directamente, porque el alumno todavía está en una retroalimentación. Claro, están todavía dando clases, ¿no? Entonces, eso beneficia al resto de alumnos que están en ese momento en clase normal. Y en vuestro caso, ¿qué diríais, Gloria y Esperanza? Pues más o menos lo mismo que ha dicho él. Es eso, es esa retroalimentación que es súper importante y la motivación.
y que los demás alumnos que no hacen duales como que se contagian de lo que dicen, están más motivados, tienen ganas de ir también a esa empresa, pues yo también quiero ir a esa empresa. Y está muy bien, y sobre todo eso, que lo que no podemos nosotros darles teóricamente ni que puedan ver visualmente ahí, sobre todo con maquinaria, que las puedan ver en la empresa donde están, y eso es maravilloso. Y el pensar a veces que a mí me han venido alumnos diciéndome que quieren hacer dual porque quieren trabajar. O sea, que ellos ya vienen en la mentalidad de quiero hacer dual porque después de esto lo normal es que la empresa me quiera contratar, y lo ven como un proceso en el que al final consiguen lo que quieren. Entonces, Esperanza, ¿estaría dispuesta de nuevo a intentar replicar el proyecto de Armonizada otra vez o qué? Eso y muchos más, sí, aquí estamos. O sea, por un lado y por otro seguimos mirando y hablando con gente, y algo sacaremos. Algo sacaré. ¿Y tú, Gloria, tienes intención de seguir con la convocatoria de proyectos Claro. siguiendo esa misma dinámica? Entiendo que sí. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí con el equipo directivo, y siempre tenemos nuestras discusiones de oye, pues a mí me has puesto esta hora y esta hora tal. Digo, ya es que la FP, las horas de FP dual tienen que estar ahí blindadas, tienen que estar en este horario. Pero bueno, como funciona tan bien y los alumnos lo demandan también, les gusta y funciona estupendamente, y los alumnos cada vez se incorporan y tenemos estamos muy agradecidos por eso, pues estamos felices, así que seguiremos confiando en la dual. Bueno, pues ya para concluir, a ver qué opináis, qué decís vosotros sobre qué aporta, digamos, al final la formación profesional a la FP Dual. ¿Qué creéis realmente que os acaba aportando? Yo creo que experiencia, esa formación que ellos necesitan previa porque están estudiando y no tienen ninguna formación anterior y están nerviosos porque no saben, y esto yo creo que les ayuda también a coger confianza, a que sea el impulso, que luego puedan quedar contratados en esa empresa o no, pero yo creo que ya les da el ánimo que necesitan para luego moverse por el mercado laboral. Perfecto. Sí, básicamente prácticamente lo mismo, le da confianza, le da seguridad y le hace ver en muchos casos que asumir retos nuevos, salir de su zona de confort, pues tiene al final una recompensa. También saben lo que es ser responsable con lo que hacen, con sus actos, con asistir a la empresa. También tienen que ver esa relación de jerarquía cuando le mandan algo para hacer y ellos tienen que asumirlo, y van viendo ahí las relaciones empresariales, las normas de seguridad, las normas con los compañeros, educación, sobre todo, respeto. Es que aporta muchísimos valores que nosotros aportamos también en educación, pero también en la empresa lo van haciendo. Bueno, pues muchas gracias a los tres por asistir a esta mesa redonda, y a los asistentes lo mismo por asistir también esta primera mañana del Congreso. Pues nada.